Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Abel, y esta noche quiero que me acompañen a escuchar un nuevo relato perturbador. Uno que nos recuerda que a veces lo más cotidiano puede convertirse en una pesadilla. Acomódate, apaga las luces y deja que el miedo te susurre al oído. Nunca me gustó contestar el teléfono por las noches. Siempre sentí que algo extraño podía suceder, como si esa voz al otro lado de la línea no fuera de alguien conocido, sino de algo diferente. Aquel viernes regresé a casa tarde, después de una reunión con amigos. Eran casi las 11:30 cuando crucé la puerta. Dejé las llaves sobre la mesa y me tiré en el sillón. La casa estaba en silencio, demasiado silencio para una noche de viernes en la ciudad. Ni un auto, ni un perro ladrando, nada. Solo el zumbido leve del refrigerador en la cocina. Tomé el control remoto, encendí la televisión para romper la quietud, y me quedé viendo cualquier programa sin sentido. Me estaba quedando dormido cuando el teléfono fijo sonó. Sí, todavía tengo teléfono fijo. Nunca lo usaba, apenas si recordaba el número. Y de hecho nadie más lo sabía. El sonido me erizó la piel de inmediato. Esa campanada aguda y antigua me hizo saltar en el sillón. Dudé en levantarme, pero lo hice. ¿Quién podría estar llamando a estas horas? Pensé mientras me acercaba al aparato. El teléfono seguía sonando. Lento, pausado, casi desesperante. Tomé el auricular, respiré hondo y contesté. ¿Bueno? Silencio. Un silencio pesado, como si alguien estuviera allí, escuchando mi respiración. ¿Hola? Repetí con un tono más nervioso. Entonces escuché algo. No era una voz clara, más bien un murmullo. Como un susurro que apenas podía entender. Me acerqué el auricular al oído. Apreté los labios y aguzé el oído. Las palabras eran confusas, como si vinieran de muy lejos con un eco extraño. Solo logré captar 3. No, abras. La puerta. El corazón me dio un vuelco. Me aparté el teléfono del oído. Lo miré como si pudiera darme una explicación. La llamada se cortó de repente, dejándome con un pitido largo en el auricular. Me quedé quieto en medio de la sala, sin entender lo que acababa de pasar. Entonces, casi de inmediato, alguien tocó la puerta. 3 golpes, fuertes, secos. Me quedé helado, con el auricular todavía en la mano, y los 3 golpes resonando en mi cabeza. Fue como si alguien los hubiera dado dentro de la casa en lugar de afuera. Tan secos, tan cercanos. Dejé lentamente el teléfono en su base, intentando convencerme de que aquello tenía una explicación lógica. Tal vez un vecino, un error de dirección, cualquier cosa. Pero la advertencia que acababa de escuchar no dejaba de repetirse en mi mente. No abras la puerta. El silencio volvió pesado, sofocante. Me acerqué despacio hacia la entrada, sin encender la luz del pasillo. Me asomé por la mirilla, pero no vi nada. Solo la oscuridad de la calle, más densa que de costumbre, como si la luz del poste hubiera decidido apagarse esa noche. Tragué saliva. El aire olía raro, como a humedad vieja, como a tierra mojada, aunque no había llovido. ¿Quién anda ahí?, pregunté con voz insegura. No hubo respuesta. Justo cuando iba a alejarme, los golpes se repitieron. Esta vez fueron más rápidos, más insistentes, como si algo o alguien quisiera entrar desesperadamente. Retrocedí un par de pasos, sintiendo cómo mi pulso se aceleraba. Decidí no abrir. Me repetía una y otra vez que no debía hacerlo. Intenté distraerme. Me dirigí a la sala para apagar la televisión. Pero entonces lo escuché. Un susurro, justo detrás de la puerta. «¡Ábreme!». Era una voz femenina, muy suave, casi melódica, pero con un tono que me revolvió el estómago. No sonaba natural. No era como una persona pidiendo ayuda, sino como si alguien tratara de imitar cómo debería sonar una voz humana. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Me armé de valor y grité: «No voy a abrir, váyase». El silencio volvió. Ni un golpe más, ni un susurro. Todo parecía haberse detenido. Respiré profundo, tratando de tranquilizarme.
Me convencí de que quizá era una broma pesada. Algún vecino con demasiado tiempo libre. Me obligué a ignorar el miedo. Apagué la luz de la sala y me dirigí a mi cuarto. Cerré la puerta con llave. Dejé el celular sobre la mesa de noche y me metí bajo las cobijas, intentando dormir. Pero entonces, cuando el sueño apenas empezaba a vencerme, el teléfono fijo volvió a sonar. Esta vez no estaba en la sala. El sonido provenía desde el interior de mi habitación. El timbre del teléfono me arrancó el aliento. Me quedé completamente quieto en la cama, sin atreverme siquiera a mover un músculo. Lo escuchaba ahí dentro de mi cuarto, repicando con ese sonido metálico que parecía rebotar en las paredes. Pero yo sabía muy bien dónde estaba el teléfono fijo. En la sala, sobre la mesa junto a la televisión. Yo mismo lo había dejado en su base después de aquella llamada extraña. Entonces, ¿qué estaba sonando dentro de mi habitación? Con un nudo en la garganta, giré lentamente la cabeza hacia la esquina más oscura, junto al escritorio. No podía ver nada claramente, apenas la silueta de mis cosas, pero el timbre seguía ahí, insistente, como si estuviera esperando a que yo contestara. Traté de convencerme de que era mi celular, pero no, ese tono no era el de mi móvil. Era el mismo sonido antiguo chirriante del teléfono fijo. No puede ser, susurré para mí, temblando. Al tercer timbrazo reuní el valor suficiente. Encendí la lámpara de mi buró y me levanté despacio, con las piernas pesadas como si llevara cadenas. Caminé hacia el escritorio y lo vi. Un teléfono. Exactamente igual al de la sala. Negro con el cable retorcido, descansando sobre mi escritorio como si siempre hubiera estado ahí. El aparato vibraba con cada timbrazo. El sonido era tan fuerte que me taladraba los oídos. Dudé unos segundos hasta que, como si algo me empujara a hacerlo, tomé el auricular con mano temblorosa. «¿Bueno?», dije con la voz quebrada. El silencio de nuevo. Solo mi respiración agitada llenaba el auricular. Y entonces la misma voz susurrante lejana volvió a hablar. «Ya está adentro». Un escalofrío me paralizó. Tragué saliva con dificultad y miré alrededor de la habitación. La lámpara apenas iluminaba los rincones. Y en las sombras todo parecía moverse, como si algo se deslizara lentamente entre mis cosas. De repente escuché un crujido bajo la cama, un sonido seco, como si la madera se quejara bajo un peso que no debería estar ahí. Retrocedí instintivamente, el teléfono todavía en la mano. «¿Quién eres?», pregunté casi gritando. La voz respondió, esta vez más clara, más cerca. «Ya me dejaste entrar». El auricular cayó de mis manos y se balanceó colgando del cable, emitiendo un pitido agudo. Mi respiración era un jadeo entrecortado. Mi mente buscaba una explicación racional, pero nada tenía sentido. El crujido bajo la cama se convirtió en un roce, como uñas arrastrándose sobre la madera. Di un paso atrás, otro, y entonces el colchón se levantó apenas unos centímetros, como si algo empujara desde abajo. Me quedé petrificado, con el corazón golpeando en mis oídos, sin saber si correr hacia la puerta o esperar a ver qué salía de ahí. El colchón seguía levantándose apenas unos centímetros, lo suficiente para dejar claro que algo con peso, estaba ahí abajo. Mis piernas temblaban, y sentía el sudor frío recorriéndome la espalda. No quería acercarme, pero tampoco podía darme la vuelta. Tenía miedo de que, si lo hacía, eso saliera justo cuando le diera la espalda. La lámpara del buró parpadeó. No fue un simple fallo de la bombilla. La luz se apagó y encendió como si alguien hubiera jugado con el interruptor. El cuarto quedó a oscuras por unos segundos, y en ese instante escuché claramente cómo algo respiraba bajo la cama. Una respiración pesada, profunda, húmeda, como si los pulmones de esa cosa estuvieran llenos de agua. Mi instinto gritaba que saliera corriendo, pero mis pies parecían pegados al suelo. Entonces, el teléfono que había dejado colgado del cable en el escritorio empezó a emitir un ruido extraño, como estática, y entre los crujidos de la señal una voz se filtró de nuevo. «Ya que te veo»,
El colchón se levantó más, esta vez con violencia, como si algo hubiera empujado desde abajo con fuerza. Grité. Retrocedí hasta la puerta de la habitación y giré la perilla desesperadamente. Pero no se abrió. Estaba cerrada con llave. Y yo no recordaba haber echado la llave por dentro. Golpeé la puerta con el puño, tratando de mantener la vista fija en la cama. El colchón se había desplazado hacia arriba unos centímetros más, y del espacio oscuro que quedaba entre la base y el suelo, vi aparecer algo. Primero fueron unos dedos, alargados, demasiado pálidos. Las uñas largas, amarillentas, arañaban el suelo con un chirrido insoportable. Retrocedí un poco más pegado a la puerta, sintiendo que no tenía escapatoria. El colchón volvió a moverse, esta vez como si aquello intentara arrastrarse fuera. La respiración pesada se mezcló con un murmullo incomprensible, una especie de rezo susurrado que hacía eco en toda la habitación. Yo estaba al borde del desmayo, con las manos temblando sobre la perilla, cuando la lámpara del buró volvió a encenderse de golpe. La luz iluminó la mitad de la cama, y entonces lo vi. Una cabeza, deslizándose lentamente hacia afuera. Era imposible describirla del todo. Parecía humana, pero la piel estaba gris, estirada, con los ojos completamente negros, brillando como dos pozos vacíos. La boca se abrió apenas, dejando escapar ese murmullo extraño, y de ella salió un aliento nauseabundo, como a carne podrida. Me tapé la nariz instintivamente, con las lágrimas acumulándose en mis ojos. Quise gritar, pero la voz se me quebró. Lo único que logré fue un sollozo débil. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez no desde el escritorio. El timbrazo provenía de debajo de la cama. El ser esa cosa giró la cabeza lentamente hacia mí, y aunque su boca apenas se movió, escuché el susurro en mi oído, tan claro como si me hablara desde adentro. «Contesta». El timbrazo debajo de la cama retumbaba como si el suelo mismo vibrara. Me quedé paralizado mirando esa cabeza imposible, con los ojos negros fijos en mí. La criatura no dejaba de susurrar. «Contesta, contesta». Me tapé los oídos negando con la cabeza. Pero el sonido del teléfono seguía metiéndose en mi mente. No era solo un ruido. Era como si perforara mis pensamientos, obligándome a obedecer. El colchón se levantó más, y la criatura salió un poco más hacia afuera, mostrando un torso demacrado, huesudo, con la piel pegada como papel mojado sobre sus costillas. Avanzaba despacio, arrastrándose con esos dedos largos que arañaban el suelo. Yo estaba contra la puerta, sin salida. El teléfono sonaba y sonaba, cada vez más fuerte, y entonces me di cuenta. El auricular estaba ahí, en el suelo, a un par de metros de mí. Había caído cuando lo solté antes. La criatura lo señaló con uno de sus dedos huesudos, y su boca se abrió hasta un ángulo antinatural. No gritó, no rugió. Solo repitió con un murmullo que ya no parecía humano. «Contesta». Sentí que si no lo hacía, esa cosa iba a abalanzarse sobre mí. Temblando, con el corazón a punto de reventar, me agaché lentamente y tomé el auricular. «¿Bueno?», dije casi sin voz. El timbre cesó. Un silencio absoluto llenó la habitación, tan denso que podía escuchar mi propia sangre corriendo por las venas. Al otro lado de la línea, una voz idéntica a la mía respondió. «¿Ya abriste la puerta?». De pronto todos los sonidos regresaron al mismo tiempo. El colchón se desplomó. La lámpara reventó haciendo saltar chispas, y sentí un golpe brutal en el pecho, como si algo invisible me hubiera lanzado contra el suelo. Mi vida no ha vuelto a ser la misma. Todos los días vivo atormentado. Gracias por acompañarme en este nuevo relato. Recuerda que cada historia que escuchas aquí es solo una advertencia de lo que podría pasar. En cualquier momento, si quieres más relatos como este, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video. Yo soy Abel, y te espero en el próximo susurro de terror.